se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A todavía aún nos queda anunciar al pueblo que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Y estamos diciendo de que el tema de los jesuitas, de estos sucesos graves que están pasando en el mundo, no se conlleva con la iglesia, con los tiempos que estamos viviendo, con los hermanos, con la labor, con el mensaje que debíamos nosotros entregar. Y el Papa está muy activo hoy en día, lamentablemente. Y es muy importante, porque dice en Mateo 5, versículo 13 al 15, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y dice, vosotros sois la sal de la tierra también. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. También dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mateo 5:13, versículo 15. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice la Escritura, padecerán persecución. Entonces, podríamos decir, ¿por qué no se levanta la persecución hoy en día? Esto es un asunto de la mayor importancia, mis hermanos. En Conflicto de los Siglos, en la página 52 dice, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Y decía el versículo principal que acabamos de leer recién, de introducción, sus sacerdotes violaron la ley, contaminaron el santuario. Dice que no le importó destruir las almas para obtener ganancias injustas, también a los príncipes de este pueblo. ¿Y por qué debiera ser de esa forma? Cuando la iglesia dice que se conformó al mundo y por eso que no despierta oposición, porque los líderes, incluso la Grey, debiera ellos levantar su voz también para reclamar, para decir, esto no es lo que Dios quiere. Es interesante que dice, el único motivo, conformarse a las reglas del mundo. Y en página 52 del Conflicto de los Siglos dice, si el cristianismo, aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado y que a las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital dentro de la iglesia. O sea, lo más importante se deja a un lado. Lo más que Dios requiere, el mensaje de los tres ángeles y la vida piadosa que debemos tener, la vida cristiana, llena de bondad con nuestro semejante. Pero la Escritura es muy clara. Sabemos que la Escritura no puede ser traspasada. Y aunque estemos guardando 8, 9 mandamientos, si en algún punto de la Biblia no estamos correctos, no vamos a ser el pueblo de Dios. Y mucha gente piensa que por ser adventista
no va a recibir castigo, las plagas o algo. Pero eso es un grave error. En Primeros Escritos, en la página 119 dice: un estupor como letargo parecía suspendido en la mayoría de aquellos que profesaban creer que tenemos el último mensaje. Está hablando en forma general, que la mayoría del pueblo de Dios está cómodo, sentado, escuchando, dejando que otros moldeen la obra con esfuerzo, con sacrificio, con dolor, con su tiempo, con sus pocos recursos, mientras ellos se quedan tranquilos ahí. Dice que hay un estupor como letargo cuando debíamos dar el mensaje, porque somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Sin embargo, dice que sus sacerdotes violaron la ley y contaminaron su santuario, podríamos decir, con distintas ceremonias mundanas, Navidad, Año Nuevo, el Día del Profesor. Cuántas cosas se han metido en la iglesia, porque ya desde arriba los mismos sacerdotes no cuidaban este santuario. Y en el Testimonios tomo 4, página 165 dice: Dios no dilatará más sus juicios. La desolación de Jerusalén está puesta como una solemne advertencia delante de los ojos del Israel moderno. ¿Y qué pasó en la destrucción de Jerusalén? Sufrieron mucho, padecieron hambre, muchos murieron, y eso se va a volver a repetir. Entonces dice que aunque seamos adventistas, Dios no dilatará más sus juicios. Va a llegar el momento. En Testimonios tomo 4, página 176 dice: Dios no sostendrá, escuche bien, y guardará un pueblo que descuida sus consejos y desprecia sus reproches. ¿Por qué? Porque hemos llegado al tiempo del fin. Muchas almas se están perdiendo, lamentablemente. El nombre de Dios está siendo pisoteado. El Papa Romano actúa libremente, en este caso, el jesuita Francisco I. Y Dios va a pedir cuenta a sus hijos, a sus sacerdotes, a su pueblo, de lo que no ha hecho, lo que ha dejado de hacer. Porque en el fondo es una separación de Dios y una falta de fe. Por eso que viene el miedo de predicar muchas veces. Y aquí voy a poner un poco lo que está haciendo este Papa Romano hoy en día. Porque este Papa Romano hoy en día está trabajando de muchas formas, y pareciera ser que el pueblo de Dios no despierta, no se da cuenta. Por ejemplo, que va a volver a las mismas andadas de la Edad Media, por ejemplo. Y uno puede decir, ¿cómo se va a repetir eso? Bueno, es increíble, pero Francisco I, hace unos meses atrás, vamos a poner aquí nuestro PowerPoint, donde voy a mostrar una diapositiva donde se señala que se está llamando nuevamente, aunque usted no lo crea, a conceder indulgencias plenarias a los enfermos por coronavirus. También el Papa concede indulgencia a los familiares y a los sanitarios que trabajan para combatir este coronavirus. Algo que pensamos de que ya había quedado en el pasado, que cómo podía haber gente de que aceptara esto de la indulgencia. Y esta indulgencia plenaria significa que el Papa, escuche bien, perdona todos los pecados de las personas que han contraído el coronavirus, también a los familiares y a los equipos de salud. Increíble. Pensamos de que esto ya había acabado, de que esto se había terminado. Pero no es así, mis hermanos. Por eso que se requieren atalayas, se requieren hijos de Dios para desenmascarar a Babilonia con el mensaje de los tres ángeles. En la noticia en Europa Press, en Roma,
del 20 de marzo, hace casi un año atrás, el Papa Francisco ha concedido la indulgencia plenaria, o sea, el perdón de todos los pecados, dice la noticia, a los que se han contagiado de coronavirus y a quienes les asistieron en un decreto que ha sido publicado por la penitenciaria apostólica ante la actual situación de la pandemia. O sea, pero el Papa no lo va a dar así nomás. Dice, si con un alma separada del pecado se une espiritualmente a la celebración de la misa, o sea, usted para recibir el perdón de los pecados tiene que unirse a la celebración de la misa, recitar el rosario, unirse a la práctica piadosa del Vía Crucis o realizar otra forma de devoción para recibir esta indulgencia plenaria, como una oración a la Virgen, por ejemplo. O sea, es lo mismo que hemos estado viendo nosotros de la historia, en el conflicto de los siglos, del papado. Y ahí se señala que las tinieblas van a volver y que hay gente que sigue y que cree que Dios le va a perdonar los pecados a través del Papa. Sigue diciendo la noticia. Además ha anunciado que la Iglesia Católica reza por aquellos que no pueden recibir la unción de los enfermos y concede la indulgencia plenaria en el momento de la muerte. O sea, si usted no la recibió durante la vida, todavía él quiere, antes de que se muera, cogerlo. Siempre y cuando se haya recitado habitualmente algunas oraciones durante la vida, sigue diciendo la noticia, y dice que se recomienda el uso de un crucifijo. O sea, el Papa está llamando a perdonar los pecados ahora en nuestro tiempo. Y el mensaje del tercer ángel está lánguido, languidece, porque rara vez se menciona, y cuando se escucha en alguna iglesia o se menciona por televisión o por radio, se hace en forma aguada, en forma muy transparente, que no quieren ellos dañar a la Iglesia Católica, no quieren tener problemas con el gobierno civil, que ellos quieren ser considerados como una religión como todas las demás, pero la Biblia nos presenta que debemos ser auténticos y veraces en este tiempo final. En la Review and Herald del tomo 4, la página 231 dice, muestre una firme e indivisible confianza en Dios. Ser siempre leal a los principios de Dios, sin variar. Hable decididamente lo que usted sabe que es verdad y deje las consecuencias a Dios. Y esto, mis hermanos, es para ti también. Que quizás tú no predicas, que quizás piensas de que es la obra del ministro, del anciano, de algunos pocos hermanos que se esfuerzan para llevar adelante el mensaje y que sufren las consecuencias. Pero no es así. Esto es para todos. Y dice que usted, que me está escuchando, debe hablar decididamente lo que es la verdad. Claro, con amor, con ternura, pero no quedarse callado. Incluso dice que el conflicto de los siglos, en la página 664, dice, en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Lamentablemente no es fácil. Lamentablemente es para valientes. No es para cobardes el reino de los cielos. Y usted sea hombre, sea mujer, sea joven, sea niño, tiene que darlo. Sigue diciendo la cita. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Me acuerdo que vi una noticia en Facebook donde un pastor adventista decía que no deberíamos tratar mal a la Iglesia Católica. Durante esta semana ocurrió. Y siendo pastor, él estaba como defendiendo a la Iglesia Católica.
¿Cómo podemos llegar a eso? Porque acá dice que al principio muchos hijos de Dios resolvieron actuar con mucha prudencia para atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Y eso es lo que piensa el hermano, pero déjenme decirle que eso nunca ha ocurrido. Que por medio de la mansedumbre, de hablar suavecito, piensa que la gente va a salir del pecado y que la iglesia va a cambiar. Eso jamás ha ocurrido. Sigue diciendo, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos, como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes a la Biblia que habían titubeado en presentar. Quizá usted ha dudado, ha titubeado, como dice el escrito, y no se anima, no tiene fuerza, no tiene valentía. Pero mi hermano, si Cristo vive en nosotros, no nos debiera importar lo que nos vaya a suceder, lo que vaya a pasar con la reputación, con el qué dirán, porque el enemigo, usted lo haga bien o lo haga mal, igual lo va a criticar. Y hoy se requieren hijos de Dios que levanten el estandarte del mensaje del tercer ángel. Dice que al final estos siervos de Dios se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazan las almas. Por eso que hay que predicar. Por eso que usted debe levantar su voz, porque las almas están muriendo. Entonces, ¿qué amor le tiene a la iglesia, a los hermanos? ¿Qué amor le tiene a sus parientes entonces? O al vecino que no tiene la luz que usted disfruta. Y hoy día se requiere porque estamos viendo tiempos difíciles. Tenemos a un papa jesuita y ustedes ven como hace pocos días asumió un nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Su nombre en realidad es Joseph Robert Biden Jr. y que es católico. Hace tiempo no teníamos un presidente católico y que practica, no es solamente que se diga para cuestiones políticas, yo soy católico, no. Este es el segundo mandatario católico en el cual estamos viviendo en la historia de Estados Unidos y está con el Papa jesuita. Entonces, esto no es casualidad. Si ustedes se fijan, él usa la muñeca en la mano, para que vean la devoción religiosa, él porta un rosario que llevaba su hijo Beau el día de su muerte, a consecuencia de un tumor cerebral en el año 2015, él lleva un rosario. Entonces, vamos a analizar esto, cómo se están uniendo los poderes, ya que Estados Unidos hoy en día, por las estadísticas, por las encuestas, dice que el 76% de los estadounidenses, o los americanos, los norteamericanos, se reconocen como cristianos, el 76%, el 50% protestante y el 26% católico. Nosotros sabemos que el mundo protestante va a pedir una imagen y el otro 26% son católicos. Claro, de estos 76%, la mitad dice que va a la iglesia por lo menos una vez a la semana. O sea, como en todas las cosas, van poquito a la iglesia y la mitad solamente en Estados Unidos. Entonces, él tiene profundas convicciones religiosas. De hecho, el ya presidente ha cambiado su postura, por ejemplo, en cuanto al aborto. De hace años atrás, él decía que no había que proceder al aborto, y hoy sí apoya eso. Y también tenemos que, antes de tomar el cargo, este nuevo presidente de Estados Unidos fue a misa a la Catedral de San Mateo, allá en Washington. Y también él pidió, o en esa convención, antes de tomar el cargo, que el jesuita
jesuita James Martin pudiera ser el orador también en su partido demócrata, y él mismo también le dio la bendición. Entonces, viendo las cosas que están sucediendo, debíamos nosotros preocuparnos por lo menos de la gravedad de los enemigos que se están poniendo en las situaciones de poder actualmente. Y varios anuncios de la campaña de Biden mostraron imágenes de sus reuniones con el Papa Francisco. O sea, esto no es de ahora solamente. Incluso en una entrevista del año 2015, Biden dijo que el pontífice es, y abro comillas, escuche bien, la opinión que tiene el nuevo presidente del pontífice romano. Dice así: la encarnación de la doctrina social católica con la que fui criado. O sea que el pontífice es, Francisco I, es la encarnación de la doctrina social católica con la que él fue criado. La idea de que todos tienen derecho a la dignidad, que a los pobres se le debe dar una preferencia especial, que tienen la obligación de transmitir ese ejemplo y ser inclusivo. O sea, él lo ve como un modelo, este nuevo presidente que tiene a cargo las bombas nucleares, que tiene a cargo el FBI, que tiene a cargo la CIA, todo este sistema de inteligencia mundial. ¿Y por qué lo menciono? Porque es el aparato represor de el cordero que va a hablar como dragón. Y yo le mencionaba del aborto, como en el año 1974, Biden dijo: no creo que una mujer tenga por sí sola el derecho a decir que debería pasar en su cuerpo. O sea, él no apoyaba el aborto. Estamos hablando de décadas atrás. Pero 30 años después, en el año 2006, votó en contra de la interrupción del embarazo en el último trimestre con el argumento de que, abro comillas, no consideró que el aborto sea una elección y un derecho. Creo que es siempre una tragedia. Debería ser escaso y seguro, y creo que no deberíamos concentrarnos en cómo reducir los abortos. Eso es lo que pensaba antes él. Pero ahora, casi 60 años después, la Casa Blanca ve cómo ha cambiado esa posición que él tenía en cuanto al asesinato de los fetos antes de que nazcan, de que salgan del vientre materno. Porque este asunto ha abarcado todos los países, igual que la libertad de género. Babilonia ha crecido delante del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, ¿ustedes ven que hace algo? No, no hace nada. Inclusive, ustedes ven que hay clínicas y hospitales adventistas en los cuales practican el aborto. Y ellos no pueden hacer nada, porque se han casado con el poder civil, y el poder civil ha dicho que es legal practicar el aborto. Ellos tienen que practicarlo, porque si no van a ser demandados, y ellos no quieren perder el dinero. Como decía el versículo, vuestros príncipes hacen negocio con el pueblo, con la iglesia, con el santuario. Entonces, ellos dictan en sus universidades filosofía mundana, en los hospitales practican el aborto, porque si no, ya dije, los demandan, en las clínicas también. ¿Y cómo vamos a dar el mensaje del tercer ángel con esta visión, con este adormecimiento general, que son muy poquitos los que predican, y más pocos son los que dicen la verdad? En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 422, dice: me fue presentada una compañía que, a pesar de llevar el nombre de Adventista del Séptimo Día, aconsejaban que el estandarte que nos hace un pueblo singular no se destacase tanto, pues alegaban que no era el mejor proceder para dar éxito a nuestras instituciones. Y ahora le pregunto, ¿es usted parte de esa compañía que no levanta el estandarte? Usted va a decir: no, yo no soy parte. Pero mi hermano,
desde el momento que usted calla, desde el momento que usted no hace nada por dar este mensaje, es parte de esta compañía, porque no lo vive. En Mensaje Selecto, tomo 2, página 454, dice: el Señor ha sido insultado, el estandarte de la verdad del primero, segundo y tercer ángel ha sido arrastrado en el polvo. ¿Y qué diría hoy en día ella si estuviera viva? Teniendo cadenas de televisión como Nuevo Tiempo que tiene la iglesia, o cadenas de radio mundial, y se dedican a otras cosas que no provoquen alarma, que mantengan el status quo, que las cosas sigan igual. Por eso dice la Escritura en Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son soñolientos, echados, aman el dormir. ¡Qué terrible sentencia! Que los atalayas son ciegos, son perros mudos. Por eso que partimos este mensaje diciendo: sus sacerdotes violaron mi ley, Ezequiel 22:26, y contaminaron mi santuario. Y eso es lo que está pasando hoy en día, preparando al pueblo para recibir la marca de la bestia. Cuando estamos viviendo tiempo del reseteo, del cambio mundial, que la gente no se da cuenta. Están profanando y no hacen diferencia entre lo limpio y lo inmundo, les da lo mismo. Es tremendo, mis hermanos. Ojalá que cada uno pueda asimilar la palabra, porque no soy yo, está escrito. Es la Biblia lo que dice en Spalding y Magan, en la página 420, hablando, porque dice ahí que los príncipes, sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presas. Vean la metáfora que usa la Biblia con respecto a su pueblo. Que los dirigentes, los príncipes, dice, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan la presa para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y eso se ve en el dinero, en el capital, en los grandes templos, en los lujosos carros, qué sé yo, todo lo de primera. Y en Spalding y Magan dice, para que ustedes se den cuenta cómo han cambiado todo, que solamente casi que mantienen el nombre de adventistas solamente. En cuanto a los recursos, dice ella así: no se preocupen de que algunos medios vayan directamente a aquellos que están tratando de hacer el trabajo misionero de una forma efectiva y callada. Y aquí viene la frase bomba. Escuche bien. Todos los medios no han de ser manejados por una sola agencia u organización. Quizá para usted sea nuevo lo que estoy mencionando, porque piensa de que los dineros tienen que ir a la organización, a la conferencia adventista. Pero acá dice que no, porque se ha diluido el mensaje, se ha ocultado. Usted lo puede comprobar también en Testimonios para los Ministros, en la página 321. Escuche bien. Las diferentes asociaciones han sido inducidas a volver sus ojos hacia los dirigentes de Battle Creek, o sea, la conferencia general, creyendo que no puede tomarse ninguna determinación importante sin su aprobación. Eso es lo que piensa la gente. Sigue diciendo, esta tendencia se ha ido fortaleciendo hasta convertirse en un serio obstáculo para el avance de la obra. Este arreglo nunca debió haber existido. El Señor quiere a su pueblo bajo su jurisdicción. O sea, que usted dependa de Dios. Y aquí viene el párrafo que queríamos llegar. El procedimiento de que todo el dinero debe pasar por Battle Creek, por la conferencia general, y bajo el control de unos pocos hombres que están en ese lugar, es una forma equivocada de administración. Y hay muchas citas donde menciona de que ella le daba el dinero, el diezmo, a la gente en forma directa.
¿Por qué nos enseñan esas cosas? ¿Por qué usted nunca va a escuchar eso desde el púlpito, desde el templo, un sábado por la mañana? Porque hay un control. Cuando debíamos dar el mensaje a los tres ángeles, esta deformación espiritual religiosa, la gente no la ve, porque decía que estaban ciegos y que había una compañía que, a pesar de llevar el nombre de adventista, aconsejaban que el estandarte no se exaltara. Y cuando el hermano no tiene esa vida de acuerdo a la Escritura, se queda callado, no predica, no enseña, no hace nada, solamente escucha y escucha y escucha, es parte de esa compañía, aunque no lo quiera admitir. Porque si no recogemos con el Señor, estamos desparramando. No hay término medio, mi hermano. Y eso de no predicar es porque realmente no se inflama el corazón de Dios. Y cuando está lleno de Dios, entonces quiere compartirlo, obviamente. Hay cosas que nunca se enseñan. Por ejemplo, se trabajaba en forma independiente de la asociación en los tiempos de Manahuay de su hijo. Mucha gente no sabe esto, pero hay registro de que Epson White, el hijo de Elena G. de White, no trabajaba con la asociación. Incluso ella estuvo trabajando sostén propio durante muchos años, allá en ese colegio de Madison. Ahí, en la revista en general, en el tomo 5, en la página 66 dice: la mañana del miércoles 8 de junio de 1904, halló a Elena White junto a Magan, Sutherland y otros a bordo del barco Morning Star. Pero no, eso es parte de la historia. Lo que sale ahí en la revista del tomo 5, en la página 66, es otra cita que le voy a leer de ahí. El hijo, Epson White, tenía un barco que se llamaba Morning Star, que era hijo de Elena G. de White, y él era de sostén propio. Buscaron, ella junto a los profesores Sutherland y Magan, buscaron un lugar para comprar y poner la escuela de sostén propio. Sostén propio quiere decir independiente de la organización adventista del séptimo día. Escuche bien lo que le estoy diciendo, porque son palabras muy fuertes. Su búsqueda a lo largo del río Cumberland, en las afueras de Nashville, en Tennessee, culminó con la finca de 400 acres. Y ahí compraron esa propiedad y levantaron este colegio separado de la organización. Y ella les habló en forma dura porque la organización quería quitarles el terreno porque no estaba ligados con ellos. Es como que usted levantara un colegio aquí en Santiago de Chile o allá en Estados Unidos y le ponga adventista, pero no tiene nada que ver con la asociación. Entonces ellos le cayeron encima para destruir esa obra a los profesores de Elena G. de White. Y por eso que ella escribió en Manuscrito Liberado, tomo 8, página 202, que son libros que nadie conoce porque están en inglés, porque no han querido ser traducidos. Tremendo, mi hermano. Dice así: la Asociación de la Unión del Sur no se apoderará de ustedes, ni los controlará. No podéis entregarle las cosas a ellos. Vea lo que está diciendo Elena White. Está diciendo a la iglesia, no, a la asociación no los van a controlar, van a trabajar en forma separada. Esto la gente no lo sabe, mi hermano. Cuando estamos con un papa jesuita encima, cuando tenemos un presidente católico, liberal, que le gusta, que la otra vez publicó de que los homosexuales eran discriminados en la Biblia. Imagínense. Y más encima, la institución nos oculta deliberadamente estas verdades que Dios le reveló a Elena de White. ¿Qué hará usted con estas cosas? ¿Las compartirá o se va a quedar callada nuevamente, como ya quizá lo ha hecho durante años, sin predicar, sin enseñar, sin hacer un volante, sin dar un testimonio a alguien? Porque la religión que tenemos hoy es una religión distinta a la que tenían los pioneros, con José Rey, con Jaime White, con Elena de White, con todos ellos. Es distinta. Ella le sigue diciendo en Spalding y Magan, página 420, que es un libro que hace muy poco se tradujo.
En el trabajo que se está haciendo en la escuela de Madison para entrenar maestros, misioneros para acá y para el extranjero, y en pequeñas escuelas establecidas por los maestros que han salido de Madison, tenemos una ilustración de qué manera y cómo el mensaje debería ser llevado. Yo diría a sus obreros allí, sigan aprendiendo de Cristo, no se amedrenten, sean libres en el Señor, sean libres. Qué tremendas palabras las que está mencionando ella ahí, diciendo de que no puede estar unido o estar atado a una institución que detiene las cosas, que detiene el mensaje con tanta trama, con tanta burocracia. Porque eso es, porque para hacer algo hay un montón de obstáculos, cuando el mensaje debe ser rápido. ¿Y por qué esto? ¿Por qué estos síntomas? Porque hay una enfermedad en la misma organización, en la misma conferencia general, y lo podemos ver regalándole medallas al Papa, visitando el Vaticano, con este pastor Ángel, que fue para allá con una comitiva. ¿Cómo vamos a dar el mensaje así? Y eso son cosas que han sucedido, que mucha gente ya lo conoce, publicaciones que realizan ensalzando al Vaticano. Pero ahora les voy a comentar otra que sucedió en este mes, que estamos viendo el día 17, porque el Papa Francisco convocó a los diferentes representantes de las iglesias cristianas para celebrar la semana de oración por la unidad de los cristianos. O sea, este evento lo realiza el Papa todos los años. Y durante una semana llaman a las distintas religiones para que oren por la unidad de los cristianos. El tema del evento de unidad para este año anunciado por Francisco se llama Permanecer en mi amor y dará fruto. De eso estuvieron tratando. Y qué sorpresa, bueno, ya no es sorpresa, las religiones que asistieron ante el llamado del Papa el lunes 18, o sea, el llamado lo hizo el domingo 17 de este mes, y el lunes 18 los líderes católicos, ortodoxos, adventistas del séptimo día y metodistas aceptaron el desafío del Papa que le había impuesto para unirse. Y esto es tremendo. Vamos a empezar un poquito de esto compartiendo acá nuevamente las fotos que tenemos acá. Bueno, ahí estamos viendo a Joe Biden, que asumió hace pocos días atrás, jurando sobre la Biblia. Imagínense, cuando en su vida echa por tierra todo lo que sabe de la Biblia. Y ahí ustedes pueden ver a Michelle Abiusi, pastor adventista del séptimo día, que estoy ahí con el mouse, y el otro es pastor Jonathan Brex. Esos dos pastores asistieron al encuentro que llamó el Papa Francisco hace muy poquitos días atrás. Noticia del 22 de enero del año 2021, el Papa Francisco convoca a las iglesias para unirse y los adventistas del séptimo día obedecen. Y ahí ustedes pueden ver con una varita, con una vela, que parece varita muy delgada, esa vela, y al pastor que está con esa chaqueta, que está mirando hacia abajo, que está leyendo, esa chaqueta café, es el pastor de la iglesia adventista del séptimo día que asistió. Y ahí lo pueden ver que está sentado junto al arzobispo, y el que está más allá con suéter es de otra religión. Entonces, por eso este mensaje no avanza. Porque la iglesia espera que los dirigentes, los que están delante, tomen la batuta y den el mensaje. Eso nunca va a ocurrir. No fue
en el pasado en el antiguo Israel y no lo va a hacer ahora. Siempre van a ser unos pequeños grupos, hijos de Dios humildes, sencillos, que ellos van a dar el mensaje. ¿Es usted parte de ese remanente, mi hermano? ¿O mira las cosas de lejos como Zaqueo? Eso no puede ser. Estamos al borde de los tiempos finales. Ya vimos cómo el papado tiene que ver con las indulgencias nuevamente. Y lo que no habíamos visto tampoco es que en forma pública este papa se mete con los encantadores y con los adivinos. Lo que no es nuevo, porque ya también otro papa famoso, Juan Pablo II, era bendecido por los chamanes y por los brujos. Esto pareciera ser que en los templos nunca se enseña nada de esto o se comunica nada, porque está este pacto de no agresión entre la Iglesia Católica y la organización adventista del séptimo día. Y aquí vamos a verlo para que la gente realmente se dé cuenta de que es correcto, que no estoy inventando nada, sino que eso está sucediendo ahora. Y dice, ahí ustedes pueden ver la noticia donde muestra Bergoglio se deja bendecir por una bruja india. Esto sucedió ahí y pueden ver las manos de la mujer en la cabeza del Papa. Una bendición de una bruja. O sea, el mismo enemigo está ahí cuidándolo y ayudándolo en sus labores. Y el pueblo callado. Y los hermanos como que no pasa nada. Cosas públicas. ¿Qué harán en lo oculto? ¿Qué harán cuando las cosas secretas, que no se informan? Dios nos va a pedir cuenta, mis hermanos, porque pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero esto nunca ha sido agradable para la gente que lo escuche. Nunca vamos a tener popularidad con estas cosas. Como dice aquí Elena G. de White, que menciona que a los hombres no les gustan que le digan estas cosas. Por ejemplo, ella dice ahí, los hombres se aferran a sus tradiciones, como dice esa cita del deseo. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarle su error. Y eso usted tiene que saberlo. Porque si quiere seguir este camino, tiene que estar dispuesto a sufrir, a padecer la ignominia, el descrédito, la difamación de su persona con cosas que a uno le inventan, que nunca han ocurrido y que se le atribuyen. Porque hay muchos enemigos interiores y exteriores para el pueblo final. Y por eso que nadie se anima a hablar las cosas duras y difíciles. Pero Dios te ha llamado. Y el pueblo tiene que ser como Juan el Bautista, anunciar el mensaje, denunciar al rey, denunciar a la ramera, y lo que dijo Juan, es necesario que él crezca y que yo mengüe, que yo vaya desapareciendo. No importa el instrumento humano, porque las almas se están perdiendo y Dios te llama a ti. Y la Biblia dice, perros mudos, como leímos recién. Una dura sentencia para todos aquellos que se bendicen, pensando de que, esperando la venida, quieren que venga Jesús, pero ellos no hacen nada por la obra. Se entusiasman con las noticias de la ley dominical, de los acontecimientos finales, pero su carácter es muy deficiente todavía. Dios nos ayude, mi hermano, porque necesitamos cambios, necesitamos que una renovación, y vemos al Papa cómo trabaja ahí. Aquí recién puse una foto, pero ahora voy a poner un video donde muestra a Juan Pablo II siendo bendecido
por los chamanes. No sale, voy a apagarlo porque algo pasa ahí que no aparece en la pantalla, pero vamos a ponerlo de nuevo, a ver, intentarlo nuevamente. Ahí sí, ahí sale. Y ustedes pueden ver ahí el humo, el incienso, las brujas acercándose a Juan Pablo I. Le toca música mexicana también. Ahí está el Papa. Y ahí están haciendo el saumerio, como ustedes pueden verlo, con hojas y humo. Y ahí se acercan ellas, las brujas, y le van a pasar esas hojitas por la cara, por el cuerpo al Papa. Y el humo. Junto con el canto del Señor ten piedad, se inculturan los ritos de purificación provenientes de la tradición indígena, que contrae dos elementos principalmente. Ahí ustedes ven, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, un rito de purificación según ellos. Y la iglesia, el pueblo, nadie publica, nadie dice nada. Porque hemos llegado al tiempo del fin y la Biblia dice un pequeño remanente. No van a ser todos, lamentablemente. Dice que ni uno en 100 en la iglesia está listo para lo que viene. No podemos desperdiciar más el tiempo en cosas que no nos aportan espiritualmente. Y estas verdades no son gratas, no son fáciles para los mensajeros. Tiene que hacer usted una decisión. ¿Y qué hablar de lo que está pasando con la vacuna hoy en día? Con este coronavirus, que sabemos que nosotros como pueblo tenemos una reforma pro salud. Tenemos una mejor método para curar las enfermedades que Dios lo entregó. Y muchos adventistas están recurriendo a la salud babilónica. Incluso la organización está apoyando ya públicamente las distintas vacunas como Pfizer, la Sinovac y todas esas que están saliendo, la AstraZeneca y todo eso. Acá voy a poner un pequeño testimonio de que los primeros en vacunarse, como los gobiernos están tirando los hospitales, también los hospitales adventistas, la política de ellos es recibirla. Por eso que aquí donde está el dinero, porque es el trabajo o el sueldo, si no lo echan, claro, porque usted no puede ser una persona, un profesional de la salud y no ponerse la vacuna hoy en día. Está obligado. Es imposible que lo dejen trabajar. ¿Y qué hablar de los adventistas que son policías? O de los adventistas que trabajan en forma pública con el gobierno. ¿Tendrán ellos la fe suficiente para preferir a Dios antes que al mundo? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo vamos a iluminar entonces? Aquí voy a poner la noticia rápidamente. Y que ojalá que podamos nosotros ver, mis hermanos, realmente estar claros con esto. Ahí está la cita que recién vimos. Y aquí ustedes, noticia adventista. Esto no es algo inventado ni nada. Dice, personal del hospital adventista se vacuna contra el COVID-19. El equipo que lidera la lucha en contra del virus recibió la primera dosis. Ahí lo pueden ver ustedes. Y esto, cuando Dios nos dejó una salud distinta, que por medio de la alimentación podíamos tener las defensas altas para combatir las enfermedades. Pero como se come como el mundo, se come asado, pollo, muchos comen eso y otras cosas, las defensas están bajas. Cuando debíamos ser expertos en salud, conocer nuestro cuerpo para ayudar a otros, para nuestra familia también. Y ahora que ha venido esto de repente, esta pandemia, se ha notado las deficiencias.
¿Todavía podemos decir que estamos preparados para la segunda venida? Cada uno sabe. Pero ahora les voy a mostrar la posición oficial de la Iglesia con respecto al coronavirus, ya que esto preocupa a muchos hermanos y lamentablemente siguen a los príncipes de este pueblo, como recién dijimos que estaban ahí, que no le importaba que las almas se perdieran y que estaban ahí por ganancias deshonestas. El versículo decía que mis sacerdotes traspasaron la ley, no la guardaron, profanaron el santuario. En la unión, en la división interamericana, salió esta noticia que les voy a leer a continuación, hace poquitos meses atrás, allá en la conferencia general por los ministerios de salud de la Asociación General, que también por el Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General y la Facultad de Farmacia y Salud Pública de la Universidad de Loma Linda, porque ellos trabajan con los fármacos, con las drogas, igual que el mundo. No hay diferencia. Por eso decía, no hacen diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Los adventistas del séptimo día, dicen ellos, aguardamos la venida de Cristo, esta gran culminación en la historia y el fin de toda enfermedad, sufrimiento y muerte. Al mismo tiempo se nos ha encomendado el mensaje adventista de salud, está diciendo la conferencia. Pero ahora va a hablar de que ellos estiman conveniente de que cada miembro se vacune. Incluso hacen una referencia a que la hermana White se bautizó, se inyectó la vacuna de la viruela. Y si ustedes estudian los escritos de ella, se dan cuenta que ella jamás menciona ese acontecimiento, sino que es una persona de E. Robinson, que era un secretario de Ellen G. White, que en el año 1931, cuando ella ya estaba muerta, escribió que ella, Elena G. White, se había puesto la vacuna contra la viruela. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Quién es D. E. Robinson? ¿Es un hijo de Dios? ¿Es un hijo del enemigo? ¿Lo conocemos? No lo conocemos. ¿A quién conocemos nosotros? A Elena de White. Y por medio de Dios, por inspiración, nunca ella escribió acerca de las vacunas. Y entonces la iglesia menciona de que ella fue vacunada. Y por lo tanto todos debemos vacunarnos también. Por eso que aquel que no esté firme tiene que razonar y darse cuenta de la situación de conocimiento, de espiritualidad que tiene hoy en día. Porque hoy en día todo viento de doctrina está sacudiendo al remanente. Y ellos entonces promocionan las distintas vacunas que se están poniendo en el mundo. Y ellos dicen que es un medicamento para salvar vidas, no para ser usadas como alimento. ¿Por qué? Porque muchas de estas vacunas tienen cerdo, tienen restos de llama, de otros animales también. Entonces ellos dicen que no importa, porque es para salvar vidas. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Cuando la conferencia hace esto, hace estas proyecciones. Claro, porque vimos recién que ellos quieren estar con el mundo bien, porque los gobiernos piden que se vacunen. Entonces ellos siguen la línea del gobierno, del poder civil. Y así nació Roma, el papado, cuando se unió con el poder civil. Y la gran trampa es la personalidad jurídica. Porque al querer ellos ser públicamente reconocidos, entonces ellos tienen que cumplir con las normas del país. Y si el país dice que los homosexuales pueden ser pastores o las lesbianas pueden ser pastoras, ellos tienen que acatarlo. Y así todas las reglas que pone Babilonia tienen que acatarlo para recibir libertad de impuestos, para recibir donaciones, para recibir beneficios, etcétera, etcétera. ¿Podemos nosotros quedarnos callados al respecto de eso? Y
es como la historia que sale en Primera de Reyes, capítulo 13, esta situación que estamos planteando, donde menciona que había un profeta joven y un profeta viejo. Está en Primera de Reyes 13, que dice así: he aquí que un varón de Dios por palabra de Yahweh vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel varón clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de Jehová, que Jehová ha hablado. He aquí el altar se quebrará y las cenizas que sobre él están se derramarán. Imagínense, dice que iba a venir un varón, Josías, que nosotros conocemos, que nació efectivamente, que era muy niño cuando asumió como rey, el buen rey Josías, y dice que a estos sacerdotes impíos que sacrificaban sobre los altares, los iba a sacrificar a ellos. Lo mismo que decía el párrafo con el cual comenzamos: tus sacerdotes traspasan la ley. Ellos abominan el santuario, hacen ganancia. Dice que esos pastores, esos dirigentes que no hacen la voluntad de Dios, van a ser sacrificados, porque es un símbolo también, Josías, de lo que va a hacer Dios con ellos. Y cuando se derrama la ceniza en el altar, Jeroboam levanta la mano para castigar al profeta joven, y entonces se le seca la mano. Y Dios le había dicho: no recibas nada a cambio, ningún beneficio, ningún regalo, no comas con ellos, ni vuelvas por el camino por donde llegaste. Y, para hacer la historia corta, se va el profeta, y hay otro profeta viejo que lo alcanza y le dice: yo también he recibido revelación de Dios, come y bebe conmigo. Y el profeta joven se confunde y come y bebe. Y después que se va, es muerto por una fiera. ¿Qué nos enseña esto? Este relato de 1 Reyes 13. Primeramente, que el que se pierde puede ser profeta también, pero se pierde porque tenemos un profeta que se perdió, Balaam, por ejemplo. Balaam se perdió. Tenemos otro profeta en la Biblia que se perdió. El sumo sacerdote de Israel en los tiempos de Jesús, Caifás, dice la Biblia que profetizó. Y ahora este profeta joven profetizó también. Y dice la Escritura, pero se perdieron. O sea, ¿qué quiere decirle con esto, mis hermanos? Que nosotros no podemos hacerle caso a cualquiera. Si Elena G. de White nunca dijo que las vacunas había que ponérselas, la dijo esta otra persona que mencioné recién, que se llamaba Robinson, ¿no nos irá a pasar lo mismo que al profeta joven, que murió finalmente y se perdió? Y noten que la Biblia menciona que el profeta viejo fue donde él y le mintió. No era verdad que Dios le había revelado eso que comiera y bebiera. Debemos aprender de la Escritura, porque si ella no es nuestra guía, entonces, ¿qué nos espera? La Biblia es clara. Acerquémonos a Él. O podemos ser como el gobierno americano, cuando nuevamente volvemos a la ceremonia de juramento que hizo Joe Biden, donde ustedes pueden ver, aquí que voy a presentar, que arriba, en el techo prácticamente, donde está la bandera, donde el Congreso norteamericano, hay una frasecita que nos va a servir para ilustrar esto, que podemos estar cayendo en lo mismo. Ahí lo pueden ver ustedes, dice: In God we trust. O sea, en Dios confiamos. Ahí está sentado Joe Biden, está el Papa, porque ahí es una foto antigua, pero en el Congreso dice: en Dios nosotros confiamos, como la que estamos viendo ahí, y está
en pantalla está la bandera y están los congresistas ahí. Vean ustedes la contradicción, porque por un lado se dice servir a Dios, pero estas letras en la pared, que también están en el billete de $1, en Dios confiamos, se aprueban en ese mismo lugar el asesinato de millones de inocentes mediante el aborto, donde dice no matarás la Biblia, ¿y cómo entonces confían en Dios? También se aprueba el matrimonio homosexual en ese mismo lugar, lo cual Dios abomina, ¿no es cierto? Que nosotros sabemos que eso no es bueno. Y la Biblia señala, no te acostarás con varón como con mujer, eso es abominación. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey. Y entonces sabemos que el actual presidente conoce la Biblia porque la ha atacado. Y los festejos de los días festivos de origen pagano, Halloween, por ejemplo, donde la Biblia dice, no hay en ti adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni encantadores, ni quien consulte a los muertos, porque esas naciones que van a heredar practicaban hechicería y astrología, dice la Biblia. Nos tenemos igual diciendo, soy adventista, soy el pueblo de Dios, y la vida es contraria a la Biblia. Nos hemos bautizado. Estamos escuchando un tema en día sábado, por la mañana. Por eso, esto es muy grave el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Cada uno vea por su salvación, con temor, dice, con temblor. En Profetas y Reyes, la página 87 dice, mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, su alma se angustiaba y se despertó su indignación. Dios había hecho grandes cosas por su pueblo y Elías podía ver cómo ese pueblo no pasaba nada, seguía soñoliento, seguía durmiendo, no hacía nada. Es un tremendo ejemplo para nosotros hoy. El deseo de otra gente, página 658, también narra algo similar. El discípulo de Cristo, que en nuestra época, escuche bien, disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor, tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Muchas veces pensamos, cuando vemos los relatos bíblicos, yo no haría eso. Pero acá dice que estamos negando a Jesús como Pedro lo negó, cuando usted tiene miedo de sufrir oprobio, que hablen mal de usted, que lo borren, o que no sea famoso. Estamos negando a Cristo. Y si Cristo viniese, no nos llevaría. En Testimonios tomo 5, ahora en la página 211, una parte del trabajo del pueblo de Dios para este tiempo es alertar a otros creyentes de los pecados de la iglesia que se deben rechazar. Si no se hace esto, no se recibirá el sello de Dios. Más claro, ni echándole agua, porque está en juego la salvación, porque lo que hay en el corazón sale en la boca. Y acá dice que debemos alertar. Cuando hoy el mundo está sufriendo, han habido cambios y están habiendo cambios políticos, religiosos, e incluso en Estados Unidos, donde ustedes están, destrucción de monumentos, ustedes lo han visto. Los globalistas contratan vándalos, gente de la calle, para convertir la historia en una masa distinta a lo que conocemos, algo homogéneo. Esta guerra que estamos viendo, que vamos a simplificar con los monumentos, que están dedicados a personajes históricos, tratan ellos de reescribir la historia para que la gente tenga otros motivos que ellos quieren meter en la mente para este nuevo sistema de cosas que vienen. Y esto no es nuevo porque en Europa antes ya había sucedido. No solamente en América del Norte, donde ustedes viven. Tenemos el colapso de la Unión Soviética en el 89, por ejemplo. La caída del muro de Berlín en Europa. Fueron destruidos cientos de monumentos de soldados soviéticos
que ayudaron a derribar el gobierno nazi, por ejemplo, en Alemania, que murieron muchos rusos y ahora le están sacando los monumentos y todo eso. O sea, no es nuevo este asunto. En Estados Unidos han sido destruidos los monumentos de Cristóbal Colón, del presidente Roosevelt, de distintos personajes famosos, porque lo que se quiere conseguir es borrar lo que no esté de acuerdo con el nuevo sistema. Y lo estamos viendo, la gente no se da cuenta. Estamos viviendo en el tiempo de la nanotecnología, donde incluso muchos dicen que también hay este tipo de tecnología en las vacunas que están saliendo. El transhumanismo, con un microchip que puede aumentar la inteligencia del ser humano, aumentar la memoria en forma tecnológica, cómo la tecnología se está imbuyendo al cuerpo humano, el 5G estamos teniendo también, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Estamos viendo un gran cambio, un gran reseteo. Por eso que se requiere que este pueblo se levante, mi hermano. Dios nos va a pedir cuenta. En Testimonios tomo 3, página 281, dice: si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es que no haga nada en caso de una emergencia. La indiferencia, una actitud neutral en medio de una crisis religiosa, Dios la considera un grave crimen, equivalente a la peor hostilidad contra él. O sea, el hacer nada, quedarse tranquilo, mientras otros se esfuerzan por llevar la palabra, es un grave crimen contra el gobierno de Dios en estos tiempos de cambio. Trabajemos por el carácter, trabajemos por nuestra vida, para ser mejores, porque Dios nos va a demandar eso. Y el carácter que se nos demanda, Jesús no se quedaba callado. Juan el Bautista anunciaba las verdades al pueblo, denunciaba al rey. En el Hogar Cristiano, página 12, dice: el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia, o sea, ahora, será el carácter que tendréis cuando venga Jesús. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Vea lo que dice ahí. No van a haber cambios. Algunas personas piensan eso, pero no es así, mis hermanos. Tenemos que ser claros al respecto, decir las cosas como son. Sigue diciendo: saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestéis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Dios nos ayude para meditar en lo que hemos escuchado en la enseñanza de esta mañana, para poder hacer los cambios donde estamos defectuosos, donde somos imperfectos, hay muchas cosas malas que cambiar. Y así se cumplirá la escritura con la cual comenzamos: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Y también dijimos: vosotros sois la luz del mundo. No nos vaya a pasar como el texto principal que tuvimos hoy, donde dice Ezequiel 22:26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre los santos y los profanos no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Qué tremendo lo que dice ahí. Dios nos ayude para que tú y yo, mi hermano, podamos ser parte del pueblo verdadero, que muere el yo, que disminuye y que Cristo crece en su vida, que mengua como Juan el Bautista, pero que Cristo sea exaltado en medio de su pueblo, de sus hijos. Yo me despido y doy gracias a Dios por este mensaje, nuestra primera transmisión por Zoom y a través de los hermanos del Fuerte Clamor Final.
que están escuchando en estos momentos, y será hasta la próxima, si así el Señor lo determina. Que el Señor Jesús les bendiga ricamente. Amén. Amén, pastor. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Podría despedirnos con una oración, pastor, por favor? Bueno, parece que se fue el pastor ya. Ok. Bueno, sí, quiero darle gracias. Él está ahí. Él está ahí. Pastor. Sí, le escucho. Sí, ¿puede terminar con una oración, pastor, por favor? Sí, por supuesto. Lo invito a los hermanos que puedan arrodillarse. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por este sábado, donde podemos entregar tu palabra tal cual es. Ayúdanos en nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, en nuestras deficiencias. Que puedas tú renovarnos interiormente nuestro corazón para ser verdaderamente tus hijos, tu pueblo, en este tiempo del fin que se requiere mucho. El enemigo está avanzando, las cosas siguen adelante. Te rogamos para que tú despiertes hijos sinceros, hijos poderosos en la palabra, que se entreguen completamente a ti, y que nosotros también podamos brillar en este mundo de tinieblas, porque tú has muerto por nosotros, has pagado nuestros pecados, has pagado nuestra deuda, y entonces debemos amarte y servirte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Te ruego por los hermanos de Washington que tú los bendigas, y te ruego por aquellos que están escuchando por Zoom también. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús lo agradecemos y pedimos todo. Amén y amén, Señor.